en última instancia. ¿Y qué piensas entonces de la economía social de mercado? Lo que pasa es que el concepto de economía social de mercado lo acuña Alfred Müller-Akmark en la Alemania de posguerra. Y él era un colaborador estrecho de Ludwig Erhard, que fue, digamos, el ministro de Economía, por decirlo de alguna manera, del canciller Konrad Adenauer después de la Segunda Guerra Mundial. Después él mismo fue canciller. Y el arquitecto del milagro económico alemán. Y entonces, Erhard, que es astuto, porque se da cuenta que toda la intelectualidad alemana, incluso después del desastre de lo que había sido el nazismo, era anticapitalista. Y que todavía estaba esa fibra anticapitalista, porque no nos olvidemos, los nazis son fundamentalmente anticapitalistas y la historia anticapitalista alemana parte fuertemente a mediados del siglo XIX, con el socialismo de cátedra de von Schmoller y de Friedrich List. Y ellos se toman la histórica alemana contra la que reacciona la Escuela Austríaca de Economía con la publicación de Menger y sus principios del año 1871. Bueno, ellos se toman todas las universidades alemanas y el liberalismo prácticamente ya desaparece hacia fines del siglo XIX de las universidades alemanas. Y funda Bismarck, inspirado y apoyado por estos economistas, el Estado benefactor alemán, el Staatssozialismus, así lo llamaba él, un socialismo de Estado. Compitiendo también con los socialistas que proponían reformas. Entonces él dijo, yo me quedo con esas ideas y las meto. Pero obviamente Bismarck no era liberal en lo económico tampoco. Y eso sienta las bases del Estado benefactor en todo Occidente. Y después el Estado benefactor nazi, que fue un Estado muy generoso, que compró y sobornó al pueblo alemán con eso, sienta las bases del Estado benefactor moderno europeo. Esto es algo que poca gente se atreve a decir o sabe. Todos los modelos de Estado benefactor de Europa se inspiran directamente en el Estado benefactor nazi, que a su vez es un producto de las reformas al Estado benefactor o la creación del Estado benefactor que hace Bismarck, que se mantiene en la República de Weimar y termina haciendo quebrar la República de Weimar en democracia, alguna democracia muy frágil, y entonces llegan los nazis al poder. Pero los nazis lo suben, digamos, a un otro nivel. Y hay hasta papers escritos de esto publicados en journals como el Independent Review. Es muy interesante este punto. Ahora, ¿significa eso que todos los que son partidarios del Estado benefactor son así? No, por supuesto que no. Pero es una alerta. Entonces, la economía social de mercado, Erhard lo que dice es que la economía, mientras más libre, más social es. Lo dice en su libro Bienestar para Todos. Y él, en una parte, reconoce que él toma el concepto porque le iba a ser más fácil venderlo si le ponía el apellido social a la economía de mercado ante la población y las élites intelectuales de Alemania, ¿no? Ahora, esto se pudo hacer en Alemania porque había un régimen de ocupación, que era el régimen, obviamente, de los aliados, y que finalmente apoyaron a Ludwig Erhard en esta reforma monetaria y las reformas liberales, porque Erhard tenía el diagnóstico de que Alemania estaba no arruinada por la Segunda Guerra, que aplanaron todo, que era peor todavía lo que había sido el socialismo y las instituciones heredadas del Estado benefactor. Erhard habla y escribe en contra del Estado benefactor y dice que es lo peor que existe y que es el camino al totalitarismo. Lo dice Ludwig Erhard. Y siempre se manifestó en contra del Estado de bienestar, porque lo vio con los nazis y obviamente sabía que venía de la época de Bismarck. Entonces, él siempre escribió en contra del Estado benefactor. Hoy día Erhard se revolcaría, digamos, en su tumba si pudiera ver lo que se ha convertido Alemania, España, Italia y todos estos países, Francia, que es una vergüenza, en una región que es Europa que no crece económicamente, que está completamente estancada y con unos niveles de deuda inmanejables y que se han podido mantener así porque tiene un sistema monetario corrupto, que es el del dinero papel, que el Banco Central Europeo sale a imprimir para poder seguir haciendo posible los déficits de Europa. Pero eso obviamente va a tener un final no muy agradable. Entonces, yo me quedo con Erhard de que la economía, mientras más libre, más social es. Y preguntarte, has hablado de corrupción. Normalmente la gente cuando piensa en Sudamérica piensa muchas veces pues en corrupción, en Maduro, bueno, y ahora también pues en Milei, etcétera. ¿Podrías hacer un poco un breve análisis de por qué Sudamérica está como está? Y si quieres, yendo un poco a Chile, ¿cómo podríamos hacer para que Chile pues se convierta en una potencia económica? Mira, esto es lo que está pasando. ¿Contra qué estamos luchando personas como Milei y yo? Milei, de quien tengo el orgullo de ser amigo, y que venimos luchando en esto hace años. Yo partí un poco antes incluso. Yo partí antes, pero le he llegado más lejos. Pero me alegra haber tenido algún rol en sus ideas y haber inspirado hasta cierto punto su visión de la importancia de la batalla cultural. Y es eso. Estamos trabajando en una batalla cultural, pero que es contra
En el caso argentino, 100 años de historia. Y en el caso de América Latina, yo te diría que es la historia completa de nuestra región es una de estatolatría. Y, y hemos tenido periodos de mayor libertad y liberalismo también económico, pero seguidos de reacciones furibundas en contra del liberalismo económico, porque tenemos en nuestro rural también un legado que se resiste a la modernidad. Se resiste a la vida que han desarrollado los países, digamos, angloparlantes, anglosajones y germánicos. O sea, lo que viene siendo el capitalismo que tuviste con Erhard en Alemania, el capitalismo nórdico, que como dije, o tal vez no lo dije, pero lo he dicho en otras partes, se hicieron países que se hicieron muy ricos los nórdicos con estados pequeñísimos. Y después empezaron con la cosa de la redistribución, pero ya eran de los países más ricos del mundo cuando empezaron con eso. Lo mismo que Estados Unidos, por lo demás. Estados Unidos tenía un estado que a principios del siglo XX, con todo junto, no gastaba más de un 6-7% del producto, ¿no? Y después viene el movimiento progresista y viene Roosevelt y todo, y hoy día tienes un estado que si sumas todo está cerca de un 40% y con una deuda que es totalmente impagable. Y 2/3 de ese gasto son supuestos derechos sociales o entitlements. Bueno, entonces, el problema que tenemos en América Latina es que tenemos que luchar contra cientos de años de una cultura estatólatra que ha sido promovida fuertemente por sectores de la Iglesia Católica, particularmente los jesuitas. Los jesuitas, y no todos fueron así, pero la línea predominante del jesuitismo, que tuvo mucha influencia, lo ves en el Papa Francisco, en nuestra región, es anticapitalista furibunda, porque ve en el capitalismo la expresión del individualismo protestante anglosajón, que lleva al egoísmo y corrompe la sociedad, los lazos de solidaridad con la sociedad. Y no es casualidad que Fidel Castro haya sido un jesuita, no es casualidad. Que él haya sido criado por los jesuitas, haya ido a un colegio jesuita toda su vida, que siempre haya hablado de que él iba a restaurar el reino de Cristo sobre la tierra, eso lo decía él, de que Cuba iba a ser un paraíso, que el principal asesor de Perón y de Eva Perón haya sido un sacerdote jesuita. No es casualidad que también Chávez haya sido influido por los jesuitas. Porque ven los jesuitas en los comunistas y los socialistas aliados naturales en contra de lo que ellos perciben que es la fuerza más corruptora, que es el liberalismo y el racionalismo occidental. Y por eso el orden que establecen los jesuitas cuando van a Paraguay se instalan, ¿cierto? 500 años atrás. Es un orden teocrático, es un orden donde no existe la libertad individual, se les prohíbe a los indígenas tener propiedad privada, se regula hasta los últimos detalles de su vida, de cómo pueden bailar, lo que no. Son dirigidos como ovejas por el pastor, por el sacerdote que está arriba. Hay un líder y un pueblo. Y el líder encarna el bien del pueblo. Una cosa muy populista, ¿no? Y obviamente ese esquema es algo que tienen hasta el día de hoy muchos jesuitas, incluido el Papa Francisco. Pues el Papa Francisco dice que los que piensan como los cristianos son los comunistas. Eso lo dijo. Está, literal. Entonces tienen una sintonía. Y por eso el Papa Francisco ha sido tan amigo de regímenes como el de Maduro, el de los Castro, el de Ortega en Nicaragua y todo eso. No es porque esté de acuerdo en todo. Pero él condena. Pero él, por ejemplo, condena que el obispo de Nicaragua, por ejemplo, le han puesto en la cárcel. No tendría sentido, ¿no? Pero se demoró meses en emitir una opinión al respecto. Meses. Respecto de Venezuela, hasta donde yo he visto, no ha emitido ninguna. Y cuando fue a Cuba, a diferencia de Benedicto, que sí criticó y condenó el régimen cubano y habló de la libertad y todo eso, él no dijo una palabra. También se negó a juntarse con disidentes cubanos, el Papa Francisco. Se acercó mucho. Raúl Castro se reúne con Francisco en el Vaticano, y Raúl Castro, creo que fue en el Vaticano, no, fue en Cuba, no recuerdo exactamente, pero de la reunión Raúl Castro salió diciendo que si ese era el Papa y lo que decía era tal cual, él iba a empezar a creer en Dios. O sea, que le había gustado tanto lo que el Papa le había dicho, que lo dijo en tono un poco irónico, como me encantó la conversación con él. Si esto es, entonces yo voy a empezar a creer, salí casi con ganas de creer en Dios después de hablar con este hombre. No, nada de eso tú lo viste con Benedicto XVI. No existió eso. Benedicto XVI tenía una postura clara. Yo creo que el Papa Francisco
lamentablemente lo traiciona su ideología peronista y jesuita y también la teología del pueblo, que es otra ideología en la que él es formado, la teología del pueblo, ¿no? Que santifica la pobreza, cree que el pueblo pobre tiene una serie de virtudes que corrompe de nuevo, corrompen los ricos o corrompe el capitalismo, etcétera, etcétera. Y tiene muchas declaraciones en ese sentido, ¿no? Y no soy el único que lo ha notado, o sea, esto lo notaron muchos analistas en distintos países. Ujú. Y cambiando un poco de tema, una pregunta que me encanta hacer a gente experta en economía, en dinero, etcétera, es saber si cree que el dinero da la felicidad. A ver, el dinero claramente ayuda. La gente con más dinero, estos son promedios de estudios, ¿no? En general declara tener un mayor bienestar subjetivo personal. Ujú. Los países más ricos, la gente sonríe más, se ríe más y se declara más feliz que los países pobres. Y dentro de los países, aquellos que están en los sectores con más ingresos, en general, siempre hay excepciones, se declaran más felices que los que no. Yo creo que eso tiene que ver con un tema de que la ausencia de recursos es muy estresante. Y en consecuencia, si bien puedes sacar lo mejor de ti que luchar, y la mayoría de los ricos son gente que ha luchado para tener los recursos que tiene, no es que se los regalaron, al menos las sociedades de mercado modernas no son los herederos de la dinastía de los Romanov ahora, o de los... Bueno, en Rusia es una cosa muy corrupta, así que es otro tema, pero qué sé yo, del Kaiser en Alemania, o qué sé. Sí es cierto que puede ser muy angustiante la escasez de recursos o no tener lo suficiente para mantener tu estilo de vida y todo lo demás. Yo creo que en ese sentido, obviamente el dinero te ayuda, pero en lo que no te ayuda y en lo que te puede perjudicar y que no es el dinero propiamente tal, sino que es tu concepción de lo que el dinero representa y significa, es en la idea de que mientras más tienes, más feliz o mejor eres. Eso es un falso ídolo, perseguir falsos ídolos. Yo en eso estoy de acuerdo. Entonces, la idea de buscar el dinero por el dinero, creo que es una perversión. Ahora, desde el punto de vista de que no es algo que desde el punto de vista moral, si entendemos moral por aquello que a ti te hace bien, te va a hacer bien. Lo que no significa que tú haciendo lo que te gusta no puedas ganar mucho dinero y que te guste también ganar ese dinero porque es un reconocimiento de tu trabajo. Eso está bien. Pero buscar el dinero solo por un tema de ego te convierte en un energúmeno. Eso es lo que tú ves en la película Wall Street famosa de la década de los 80. Creo que es de los 80 esa película con Charlie Sheen y Michael Douglas. Y es una típica muestra de esto. Creo que está muy bien retratado. Entonces, sí, el dinero lo que representa hasta cierto punto también es tu capacidad de aporte a la sociedad. O sea, tu capacidad de contribuir, el valor que tú eres capaz de crear. Visto desde ese punto de vista, claro, está perfecto. Pero surge de tu pasión, de tu buen trabajo, y ahí está bien. Si surge de una ansia de tener nada más el dinero, bueno, también te corrompes espiritualmente o te puedes volver un ladrón y un estafador y todo eso que conocemos, o un narco, lo que sea. Claro. Y ahí pienso que tú te traicionas y terminas siendo probablemente una mala persona también. Porque siempre habrá alguien con más que tú. Vas a estar en una competencia permanente por suplir ese déficit a través del dinero, que es un déficit de amor por ti mismo nomás, pienso yo. Y de afecto por los demás, y que los demás, o de reconocer el afecto que los demás